Mi nombre es Natalia Gómez. Buenas. Natalia Gómez Alcalá, soy estudiante de Ingeniería Agroindustrial y el día de hoy vengo a explicarles el ejercicio número 7, que dice: se va a calentar aceite a 10 grados centígrados con vapor saturado a 1 atmósfera en un intercambiador de calor de doble tubo hasta una temperatura de 30 grados centígrados. Los diámetros interior y exterior del espacio anular son de 3 centímetros y de 5 centímetros, respectivamente. El aceite entra a una velocidad media de 0.8 metros sobre segundos. Se puede suponer que el tubo interior es isotérmico a 100 grados centígrados y que el tubo exterior está bien aislado, suponiendo un flujo completamente desarrollado para el aceite. Determine la longitud del tubo requerida para calentar el aceite a la temperatura indicada. En realidad, nos hace una pregunta: ¿necesitará un tubo más corto o más largo? Explique. Bueno, el ejercicio nos da los siguientes datos. Nos da el diámetro interior del tubo, nos da el diámetro exterior del tubo, la temperatura inicial del aceite, la temperatura de salida del aceite y la velocidad media del aceite. Empezamos con el primer paso. En el primer paso comenzamos calculando el promedio de temperatura del aceite con la siguiente fórmula, que nos dio 20 grados centígrados. Con la temperatura media podemos buscar en las propiedades en las tablas termodinámicas, las propiedades del líquido. Especialmente en la tabla A3. En esa tabla A3 encontramos el calor específico del aceite, la densidad del aceite, la conductividad térmica del aceite, la viscosidad cinética del aceite y el número de Prandtl. En el siguiente paso, ya ahí podemos calcular el diámetro para el tubo anular con la siguiente fórmula, que nos dio 0.02 metros. Con el diámetro hidráulico del tubo anular ya podemos calcular el número de Prandtl con la siguiente fórmula que tenemos aquí. Aplicamos, hacemos las operaciones y nos da 16.97. Con lo que estamos viendo y por lo que acabo de decir, nos podemos deducir de que el flujo del aceite es laminar. En el paso número 3, acá lo que hacemos es calcular la longitud de entrada hidráulica para un flujo laminar con la ayuda de la siguiente ecuación. Eso nos da un número de 0.01697 metros. Luego calculamos la longitud hidráulica del límite térmico para el flujo laminar con la ayuda de la siguiente ecuación. Porque esta es la longitud hidráulica térmica y la que hicimos anteriormente fue la longitud hidráulica de la entrada. Entonces la longitud hidráulica de térmica nos dio 9.222. Teniendo ya eso, ya podemos calcular el área de sección transversal del tubo interno, que es el que tiene el aceite. Hacemos las operaciones, aplicamos con la fórmula y nos da 7,069 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. En el paso 4, ya podemos calcular el caudal másico usando la siguiente ecuación. Aplicamos, reemplazamos y ese nos da un número de 6.552, perdón, por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo. Esa es la velocidad, el volumen volumétrico. Entonces, como ya tenemos el volumen volumétrico, entonces reemplazamos la ecuación. Ya tenemos la fórmula y eso nos da el número de 5.223.8.312 kilogramos sobre flujo. Ese es el flujo, el caudal máximo. En el paso 5, en el punto 5, o sea, en el punto que sigue, acá logramos calcular la tasa de transferencia de calor usando la siguiente ecuación que tenemos aquí. Aplicamos, hicimos las operaciones y nos dio un
una transferencia de calor 18.894, 20.153 joules sobre segundo. Ya con esa tasa de transferencia de calor que usamos y que nos dio eso, podemos calcular el área superficial del tubo. Aplicamos, hacemos las siguientes operaciones y nos da un área superficial de 0,8679 metros cuadrados. En el paso 6, acá lo que hicimos fue hallar la diferencia de temperatura logarítmica. Reemplazamos, hicimos las aplicaciones, las operaciones, y nos dio un número de 79,51 grados centígrados. Ya que tenemos la diferencia de temperatura logarítmica, vamos a obtener el número de Nusselt. En la tabla 8.4 para el flujo de calor laminar completamente desarrollado en una superficie isotérmica y la otra adiabática. El diámetro. Entonces, hicimos las operaciones, calculamos y nos dio un número de Nusselt interno de 4,06. Perdón, el interno nos dio 17,46 y el externo de 4,06. Ya considerando la ecuación del número de Nusselt, veamos el coeficiente convectivo. Ojo, que hay que tener en cuenta que la conductividad térmica del vapor es de 0,02429 watts sobre metros grados centígrados. Aplicamos, tenemos la fórmula, unas operaciones, y nos da un número de 1,972,348 watts sobre metros cuadrados grados centígrados para el agua. Y para el aceite nos dio 85,4.958 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. En el paso 7, acá lo que hicimos fue el coeficiente convectivo y el coeficiente global de transferencia de calor con la siguiente fórmula que tenemos aquí. Todo esto nos dio un coeficiente global de 1,9278,700,287 watts sobre metros cuadrados grados centígrados. Ya del coeficiente global de transferencia de calor podemos calcular la longitud de la tubería. Utilizo la siguiente fórmula, reemplazamos, aplicamos y eso nos da un resultado de 2.188,11 metros de longitud del tubo. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita para la transferencia de calor necesaria. Muchísimas gracias.